Amigos de Teatro Crítico en Hispanoamérica, les saluda Axel Juárez y vamos a tener hoy, el día de hoy, en estos programas que hemos realizado en nuestra sección, digámoslo así, hispanoamericanista de Teatro Crítico, tocar un tema que para nosotros es fundamental, que es el tema de las elecciones en el Perú. Es decir, nosotros en nuestra vocación de asumir el principio de la comunidad hispánica y de la unidad continental, creemos fundamental analizar desde Teatro Crítico los procesos políticos que acontecen en cada una de nuestras repúblicas. Y el día de hoy no puede ser de otra manera, adelantado un poco el proceso electoral del Perú, al menos con unos resultados provisorios en torno a las cuestiones, en torno al resultado electoral. Vamos a tratar hoy de profundizar qué representan las fuerzas sociales que estuvieron involucradas en la elección, los programas políticos y el mismo contexto en que se desarrollan las elecciones presidenciales. Para esto tenemos a un invitado, yo creo que el más indicado para podernos comentar, explicar y glosar este proceso político que ahora acontece en el Perú, que es mi amigo Carlos Mamani Aliaga. Carlos, ¿cómo estás? Axel, muy buenos días. Bueno, en primer término, felicitarte por la iniciativa, ¿no? Por tu emprendimiento, que es ya bastante famoso. Yo lo vengo viendo bastante tiempo, Gracias. Teatro Crítico. Bueno, entonces en su versión hispánica propiamente, y también contigo he conocido la versión, vamos a decir, iberoamericana, ¿no? Mexicana en todo caso, y bueno, para todos los latinoamericanos. Y bueno, agradecerte una vez más por estar, ¿no? Por tomarme en consideración. Bueno, y bueno, estamos acá para intentar absolver los cuestionamientos sobre, ¿no? Los sucesos que están eh, pasando actualmente en nuestro país, ¿no? Que está dando que hablar en el mundo, ¿no? Eso es, Carlos. Muchas gracias. Pues quiero iniciar con una brevísimo preámbulo, ¿no? De cómo conocí yo a Carlos, porque es muy interesante. Y eso es indudable de que hoy el mundo de las redes sociales y el Internet ha cambiado enormemente esto, ¿no? Y ha posibilitado eh, relaciones, conexiones o conocer obras. Nosotros conocimos la obra del profesor Bueno por Internet, o sea, es fundamental. Y en una ocasión yo navego mucho en Facebook, en YouTube, sobre todo en Facebook. Yo no publico mucho, es decir, activamente yo no pongo mucho, sino estoy observando, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, en un grupo de sociología que se llamaba algo así como sociología en Latinoamérica, alguna cuestión así. Por lo que priva en esto, Carlos también, como yo, tiene por profesión oficial el de la sociología, el de ser sociólogo. En un grupo así, en donde ahora la situación de la sociología que priva es una concepción feminista, absolutista, en el sentido de que se pretende explicar desde ese dualismo de los géneros sexuales toda la sociedad. Pues Carlos comentaba algo muy interesante con una publicación crítica en torno a esas corrientes, y yo dije, ah, caray, no estamos solos en la lucha de la sociología en contra de esa corriente reduccionista que es el feminismo, que ahora no viene aquí el cuento traer más a colación. Y entonces ahí le comenté algo a Carlos en un comentario, muy buen comentario, ¿no? Y ponía un video, era el video que organizaba un evento con una compañera, ella, crítica a estas corrientes, y ahí empezamos a hablar. Así nos conocimos, nos agregamos a Facebook y encontramos que, bueno, los dos teníamos algo en común, nuestro nacionalismo hispanoamericano y por tanto nuestro hispanoamericanismo, ¿no? Es decir, creemos en el patriotismo de nuestras respectivas repúblicas, pero también en la unidad continental. Entonces dijimos, este es el punto de encuentro. Eso fue así. Bueno, ese es el pequeño preámbulo que quería hacer. Y mi estimado Carlos, yo sin más dilación quiero hacerte la primera pregunta que estructura nuestro programa. Que nos glosaras brevemente para que nuestro auditorio, tanto de México como de España, como de otras repúblicas hispanoamericanas que no están al tanto de la historia contemporánea del Perú, que nos explicaras brevemente, sintéticamente, cuál es la situación política y económica en la cuestión. Veamos su opinión en cuanto a los en la del Estado, ¿no? Hubo una moción de censura, subía otro,
etcétera, y en una cuestión también que nos explicas un poco la situación económica del Perú, es decir, cuál es la estructura, el contexto económico y político en que se da esta elección. Te escuchamos, Carlos. Bueno, vamos por partes, creo que empezamos por lo económico, no sé si está bien. Me parece perfecto. Muy bien, bueno, la verdad es que hay que contextualizar el tema de la pandemia, ¿no? 2020, que ha sido, la verdad, ha sido un impacto terrible para toda Hispanoamérica, para el mundo en general y para los países dependientes aún más, ¿no? Claramente los nuestros son todavía países dependientes, porque a pesar de que nosotros, los peruanos, nos encontramos también, no solamente en cualquier elección, nos encontramos en la elección a portas del bicentenario de nuestra independencia este 28 de julio celebrarse. Entonces, es bastante inusitada ese tipo de elección que hemos tenido. Nunca hemos tenido algo parecido. No, no todos los países cumplen 200 años, ¿no? Generalmente. Bueno, en ese contexto, volviendo al tema económico, no, antes de la pandemia, por supuesto, las cifras económicas nunca han sido óptimas, ni siquiera aceptables, ¿no? Porque países como los nuestros, con tantos recursos, no es para vivir como se vive. Deberíamos, por lo menos en términos materiales, haber saldado tantas brechas sociales, económicas, que en el país son bastante vergonzosas, ¿no? O sea, siguen siendo un lastre todavía esto, ¿no? Por eso es que llama la pregunta, ¿celebrar 200 años de qué? Pero bueno, eso sería otro tema. Y con la pandemia esto se ha hecho muy complicado, ¿no? Ha afectado de una forma terrible a millones de peruanos, gente ha perdido sus trabajos, sus empleos, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? A fines del año pasado hemos visto cómo se sacó un presidente, se puso a otro, se lo volvió a sacar, y bueno, desde allí hemos continuado en ese problema de crisis permanente, ¿no? Entonces, el Perú en el mundo, tengo, ¿no? Amigos como tú en el exterior, tanto en Europa como acá en Sudamérica, en Centroamérica, que me preguntan qué onda, cómo va por ahí el tema, pero realmente, o sea, es algo complicado de explicar, ¿no? Porque si tenemos una imagen los peruanos ahora en el mundo, es la imagen justamente de una palabra, inestabilidad, ¿no? Y si hay algo que puede definir a la política contemporánea del Perú, es justamente eso, ¿no? La inestabilidad política, que es a su vez la madre de todas las demás inestabilidades, ¿no? Entonces, lo económico, obviamente no es resultado de hace una década, hace dos Eso es. décadas, no. Lo económico tiene que ver ya con un largo proceso instaurado desde el 90, ¿no? Con las reformas estructurales, neoliberales que hizo Alberto Fujimori, padre, ¿no? Y que ha continuado hasta la actualidad, ¿no? O sea, no ha habido ningún partido que haya cambiado eso en el poder, ninguno. Todos han seguido esa misma hoja de ruta, pero ahora ya estamos en otra situación, se está poniendo muy en debate eso, ¿no? En estas elecciones. Entonces, todos los presidentes han tenido el mismo tema, ¿no? En la economía. Nos han subyugado justamente a poderes extraestatales, extranacionales, que nos subordinan en materia económica, política, que no quieren algo que yo sé que tú conoces muy bien, porque tú lo has entrevistado y tienes amigo común, al profesor Marcelo Gullo, ¿Cómo no? el máximo teórico de la insubordinación fundante, que nos explique que todo latinoamericano y iberoamericano debería conocer, ¿no? Que no puede haber soberanía política sin soberanía económica. Y esta no es posible si no existe la industria. La industria, en términos del profesor Gullo, son las llaves maestras del poder nacional. Entonces, si un país no tiene esto, simplemente así tenga el dinero que tenga, siempre va a ser un país subordinado, porque no puede ser independiente y nunca lo va a ser, ¿no? Si China es China, si Estados Unidos es Estados Unidos, como decía, ¿no? Traigo el canto de Raymond Aron, el gran internacionalista, ¿no? Lo decía muy bien y este sociólogo también, ¿no? A mediados Sí, del para siglo XX. Tanto, claro, tanto el capitalismo como el comunismo son dos modos de la sociedad industrial. Ahora, si reactualizamos ¿no? esa reflexión, ¿no? Actualmente, podríamos decir, si China es China y Estados Unidos es Estados Unidos, no es porque China per se sea comunista, per se, o que Estados Unidos sea Estados Unidos porque es liberal capitalista per se, no, es porque ambos son países industriales, ¿no? Ese es el tema. Entonces, nosotros no hemos podido hacer eso. Han habido ciertos intentos, alguna vez conversamos contigo del general Velasco, por ¿Cómo no? industrializar, pero nunca fueron tan impactantes, ¿no? No hemos tenido un proyecto, es que la gente piensa que hablar de industria es como caer del cielo, ¿no? Hay dos, Que en 6 años se arregla o se hace, ¿no? claro, creo, general industria es todo un tema, es toda una insubordinación ideológico-cultural que tiene que ver Eso con eso. sí, de Nadie acuerdo. se ha tomado esa molestia, ¿no? De hacerlo, y los que hubo lo hicieron de forma bastante limitada,
¿no? Dado que se expusieron a los poderes fácticos del país que no les conviene industrializarse. ¿Por qué? Porque tenemos clases, no tenemos clases dirigentes, tenemos clases dominantes, totalmente desentendidas del ser nacional, totalmente desentendidas del pueblo, y bueno, y que ahora siguen en el poder, ¿no? Siguen en el poder y nunca se tomaron la molestia, ¿no? Cuando tuvieron la oportunidad de generar industria, ¿no? Entonces, siempre vivir de las materias primas, como se hace hasta ahora, ¿no? A mí me dicen, desde el colegio a mí me dicen que somos países ricos. Y claro, y somos países ricos, pero por los recursos que tenemos. Pero si eso no se industrializa, simplemente vamos a seguir vendiendo, como decimos acá, una expresión, ¿no? Piedras y paltas, ¿no? O sea, piedras y aguacates, creo que, ¿no? Le dicen a la palta así en México. Entonces, no hay, pues, una visión de norte, ¿no? La industria no cae del cielo, ¿no? Hay unos autores liberales, Acemoglu, ¿no? Que dicen en el libro ¿Por qué fallan los países? Algo así. Ah, Y hay sí, una parte donde ellos te hablan de la industria, cómo nace la industria en Estados Unidos, y la verdad que es bastante idílica la forma en que la cuentan, porque nada de lo que dicen es cierto. O sea, Estados Unidos, lograr su industrialización, así como lo hizo Inglaterra, Alemania, Japón, no le fue absolutamente nada fácil, ¿no? Tuvo que rebelarse, tuvo que subordinarse a un orden ideológico establecido justamente por la potencia hegemónica en aquel entonces, Inglaterra, que ha sido sucedida por Estados Unidos, y bueno, y lo sigue siendo en cierta forma, ¿no? Sigue siendo Estados Unidos el baluarte, el defensor del libre mercado, y etcétera, etcétera. Pero en rigor de verdad, muy ninguno bien. de esos países se ha hecho con lo que predican, se han hecho haciendo todo lo contrario. Y bueno, nosotros siempre hemos hecho eso, ¿no? Hacer lo que nos dicen y nunca hacer lo que realmente esta gente ha hecho para llegar a tener el poder nacional que les ha brindado a la industria. O sea, con esto quiero decir que mientras no nos industrialicemos, seguiremos siendo países subordinados y sin capacidad de ejercer alguna influencia en el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi estimado Carlos. Y además, para que nuestro auditorio tal vez pensase, nos salimos del tema, todo lo contrario. Lo que ahora estábamos comentando son las cuestiones estructurales, es decir, no solamente en el análisis No es coyuntural. cortoplacista, ¿no? Sino lo estructural, es muy importante. ¿Qué estructura de sociedad política se articuló en el Perú y en general en Hispanoamérica? Yo En para glosar Hispanoamérica. este apartado, mi estimado Carlos, te comentaría esto y pasar al siguiente punto. Yo creo que como tú bien acertaste, el estado actual, ¿no? Económico y político y de sus relaciones internacionales que tiene el Perú, pues es producto de, podríamos hacer, yo creo, y ahora comentas tú, Carlos, si lo que es pertinente, un gran corte, es decir, a partir de la revolución nacionalista, del golpe de Estado que da el general Alvarado en 68, y en estos intentos por construir un país soberano, es decir, con un Estado fuerte, defendiendo la soberanía política, con un proyecto de industrialización ligado a un proyecto de distribución de la riqueza, es decir, a la idea de justicia social y de defensa de la soberanía nacional. Una vez que ese proyecto no logra cuajar, por desgracia, con General Alvarado, y viene este periodo de inestabilidad, ¿no? Digamos, de transición entre el final del gobierno de Velasco Alvarado, luego lo de Alan García, ¿no? Que también es esa etapa en los 80, y finalmente aquella etapa de transición termina o culmina con la llegada de Fujimori en medio de la situación tan acuciante que generó el surgimiento de la guerrilla de Sendero Luminoso, que no surgió de la nada, ¿no? No. Era producto de las condiciones terribles de miseria del campesinado peruano, y que eso hace que tuviera grandes bases de apoyo popular, Sendero Luminoso, y luego esta situación de liberalización de Alberto Fujimori, que es algo muy peculiar en América Latina, porque en cuanto al régimen político, bueno, se da el golpe de Estado hacia los 90, en esta concentración del poder que hace Fujimori, pero eso acompañado, como tú bien decías, de estas reformas que se llamaron estructurales en general de manera ideológica en Hispanoamérica, tendientes a liberalizar la economía y que nos hundía más en la postración. Y ese esquema ese esquema económico de liberalización, de desindustrialización, de no tener ni por aquí la idea de industrializar a nuestros países, aunado luego al régimen demoliberal en lo político, pues generó esa estructura actual que tenemos en el Perú. ¿Tú qué pensarías de esto, Carlos? Perfectamente, es así, ¿no? Han habido, bueno, el más grande intento en el siglo XX, por decirlo de un modo, de una subordinación fundante ha sido la de General Velasco, ¿no? Con todos los defectos que pueda tener y con todos los errores que se le puede achacar, ese ha sido el único, ¿no? Y esto va a concordar conmigo gente de diversos espectros, ¿no? De las ciencias sociales en general, economistas, sociólogos, politólogos,
¿no? Es un asunto muy complejo el tema de la reforma, como algún día te comenté. Sucede que, bueno, una revolución de ese nivel, de esa categoría, no puede medirse simplemente por sus términos económicos, ¿no? A la reforma agraria hay que Eso es. tenderla, su éxito en términos políticos, ¿no? En el sentido de que se le dio propiedad a quien nunca la tuvo, que era el campesinado, ¿no? La hacienda, si bien es cierto, enmarcada, ¿no? En lo que es ya un sistema capitalista moderno, sin embargo, las formas de producción, ¿no? Que se tenían no tenían nada que ver con la modernidad, ¿no? Eran más bien resabios del orden semifeudal que existió, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Y que no fue superado. Y bueno, entonces la reforma agraria cumplió un rol fundamental. Y esto es importante porque los que ahora, los neoliberales, la gente que dice que es de derecha y que está Eso en es. contra, ¿no? A rajatabla del gobierno de Velasco, se me ocurre, por ejemplo, este diplomático, que es bueno, es una persona muy interesante, pero aquí me parece que el análisis tiene que ser fino y no están siendo finos. Por ejemplo, el señor Tudela, ¿no? Cuando dice bueno, que es uno de los más baluartes que achacan a este gobierno de que fue tiránico o comunista. Yo tendría cuidado al decir eso. O sea, Juan Velasco Alvarado, su gobierno siempre tuvo una posición, si bien es cierto, aliada, ¿no? Como las potencias como la Unión Soviética, que para variar eran las que hasta ahora, ¿no? Las negociaciones militares con la Unión Soviética fueron claves, ¿no? Los tanques T-55, por ejemplo. Me parece que fue un momento en que el Perú nunca había estado mejor armado, ¿no? Que hasta esa fecha. Definitivamente. Y sucede que bueno, que hizo algo que se olvidan los liberales, los que hoy día lo achacan y lo machacan, y bueno, se olvidan algo, deberían darle las gracias, parafraseando a mi amigo, el geoestratega peruano Martín Manco, deberían darle las gracias. ¿Por qué, señores? ¿Por qué darle las gracias nosotros que somos neoliberales de derecha a un estatista, a un no filocomunista como Velasco? Bueno, por una cosa muy sencilla, porque si no fuera por Velasco, de no haber hecho esa reforma pertinente de entregarle propiedad a quien nunca la tuvo, Sendero Luminoso hubiera ganado el conflicto armado. Así de sencillo. Tú mencionaste hace un momento que tuvo apoyo popular Sendero Luminoso. Bueno, en rigor de verdad, fueron como ni 10.000 personas fueron los que integraban. Imagínese si no se le hubiera dado, ¿no? La propiedad que dio Velasco a tanta, hubiera habido mucho más descontento, Exacto. mucho, multiplicado por 10 de repente. Y esa hubiera sido otra historia, ¿no? Una segunda Cuba en el Ande, muy probablemente, por supuesto, ¿no? El Perú. Entonces, yo pienso que deberían un poco ser más cuidadosos, ¿no? Al hablar de Velasco, ¿no? De no ser por él, créanme que no estuvieran ustedes perpetuándose ahora en de verdad, así se lo digo, ¿eh? Y bueno, Total. entonces, y pensando esto ya muy brevemente, todo ¿no? Este intento de subordinación fundante, eh, que no estaba alineado precisamente, ¿no? Justo en la conferencia de Bandung, ya mencioné, ¿no? Era una muestra clara de que Velasco no estaba alineado ni tanto al comunismo, ¿no? Mucho menos al capitalismo liberal, ¿no? Se intentó hacer pensar propiamente, ¿no? Con sus errores y sus defectos que puede tener, por supuesto, ¿no? Sigue Alan García, que fue un gobierno terrible, catastrófico, creo que el Muy peor, caótico. no, terriblemente, ¿no? Es que cuando no se tiene pensamiento estratégico, bueno, se termina cometiendo errores de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo en los cambios, yo por supuesto creo en un cambio, pero no es que ahora en este mundo de posmodernidad, de tanta liviandad, ¿no? En lo conceptual, ahora se piensa que generalmente ¿no? Que todo cambio es bueno per se, perdón. No te preocupes, Carlos. Que todo cambio es bueno per se, y eso no es cierto en absoluto, ¿no? O sea, se puede cambiar para bien, o se puede cambiar para mal, para estar mejor o para estar peor. Entonces, eso lo va a determinar, al menos en política y en cuestión de Estado, una visión estratégica que no hemos tenido. Es como si el Estado peruano, ¿no? Hasta la actualidad, o sea, abriera sus puertas a la gente con cero pensamiento estratégico, sin ningún interés por lo nacional, sin ningún interés por la patria, ¿no? Y dejar entrar a todo lo contrario, a gente sin formación. Entonces, ese es el estado empírico del que nos hablaba el mayor de nuestros historiadores, Jorge Basadre, ¿no? Cuando hablaba con la guerra con Chile, con la guerra del Pacífico. Él escribió esto en los mediados del siglo XX y a mediados del siglo XX, cuando él escribe esto, él lo hacía pensando en la guerra con Chile. Entonces, las causas por las cuales se pierde la guerra con Chile son básicamente dos, va a decir. En el tomo 8 de su gran obra, en 20 tomos, 17 tomos, perdón, la historia de la República, ¿no? Cuando habla
se pierde la guerra con Chile por el Estado empírico, que dígame a alguien que no me diga, que alguien me diga que no existe este Estado empírico todavía, sigue existiendo, ¿no? Es un Estado ineficiente, un Estado copado por gente totalmente antiestratégica, ¿no? Sin visión y, bueno, empírico, ¿no? Justamente por un Estado empírico. Y hablaba de otra categoría que él desarrolla que se llama el abismo social. Este Estado empírico existe porque hay un abismo social, ¿no? ¿Un abismo social en qué sentido? En el sentido de que las clases gobernantes, dominantes, no se entienden con el pueblo. Siempre vivieron aisladas. Entonces, como no se entienden con las grandes masas, no tienen por qué deberles nada una vez en el Estado, ¿no? Entonces, del Estado hacen cualquier cosa. Entonces, Claro. nuestro Estado básicamente es un gerente, un administrador de un saqueo permanente, ¿no? Dentro actual, que no ha cambiado. O sea, vamos a cumplir 200 años que muy pomposamente mucha gente está hablando. Sin embargo, no nos ponemos a pensar de que prácticamente no han cambiado, en lo estructural, no ha cambiado nada. Seguimos siendo países subordinados y bueno, entonces esto ya llegando ya a Fujimori, ya pasando por Alan, todo lo que mencionaste, esto ya es el culmen con el tema de las reformas neoliberales, ¿no? Las mal llamadas reformas estructurales, etcétera, pero en realidad simplemente fueron lo más antiestratégico que se ha podido hacer, ¿no? El modelo neoliberal está hecho básicamente para permanecernos a nosotros, hacer que permanezcamos como países vendedores de materias primas solamente, ¿no? Sin ningún poder en el mundo, ¿no? De decidir, de hacer algo en el mundo, sino solamente como despensas, meras despensas de recursos de materias primas, ¿no? Entonces, el Perú ha vivido diversas épocas en base a sus reservas naturales, ¿no? Ha tenido un tiempo una época del guano, bonanza, época del caucho, bonanza, metales que estamos ahora, bonanza. Entonces, vivimos dependientes del mercado internacional, ¿no? Que con esta pandemia ha dado evidentemente golpe fuerte, ¿no? Ante esa visión. Por otro Muy lado, bien. ya Sí, adelante, adelante. con eso termino. Sí. Y ahora sí, ahora ya hay que ser, ¿no? Hay que decirlo, el capitalismo ya no es el mismo de hace 30 años, ¿no? El capitalismo ha dado un giro, ¿no? O sea, el consenso de Washington, los 10 puntos de Williamson del 89, ¿no? Era lo que yo denominaba en una investigación con Rafael Gálvez, sociólogo también de acá peruano, era un capitalismo individualista antiestatal. Entonces, eso ya está cambiando, ¿no? El capitalismo se está formateando. El último foro de Davos, con el señor Klaus Schwab, que bautizó a esta nueva situación post-pandemia, como llamarla como el gran reinicio, el gran reset. Entonces, ese capitalismo individualista, antiestatal que conocimos en los 90 con el neoliberalismo, está dando un giro ahora. Ahora es un capitalismo estatista antiindividual, ¿no? Donde entran a primar justamente las bioideologías que tú mencionaste al inicio, el feminismo, animalismo, etcétera, etcétera, que tanto ha abordado también Gustavo Bueno. Claro. Entonces, en esa dinámica es que nos encontramos, ¿no? También, o sea, las cuestiones del capitalismo está mutando actualmente, ¿no? Entonces se hace más inclusivo en términos de Joseph Stiglitz, ¿no? Otro ideólogo del capitalismo contemporáneo. Entonces ahora nos hablan pues de inclusión, más de diversidad, tolerancia, ¿no? No es casual eso, no es casual, no es casual en absoluto. Entonces, también el contexto peruano tiene que englobarse dentro de esa dinámica, ¿no? De ese cambio. Y Castillo, acá es un tema crucial, bueno, él es, ya te lo había contado alguna vez, él es de mi región, de Cajamarca, de una provincia. Me parece que vamos para ese tema, para entrar ya de plano en el contexto electoral. Lo que ahora hemos tratado de glosar, y ese es un primer programa, sin duda alguna habrá un segundo sobre el resultado final que tenga la elección, y lo que hemos hecho es esto, es contextualizar un poco la historia del Perú, la situación en el Perú en que nos... Historia reciente. ¿No? Exactamente, la historia contemporánea del Perú. Sí. Y estimado Carlos, en ese contexto, ¿no? Donde económicamente nuestras economías están postradas bajo el modelo liberal en lo económico, y en el caso del Perú, en el régimen político, ese demoliberalismo que en el fondo aumenta y agudiza esa postración, porque como tú bien decías, ante la falta de conducción del Estado, ante la falta de un proyecto continuo que se le pueda dar continuidad y permanencia para construir una patria justa, libre y soberana, dirían los amigos peronistas, el demoliberalismo bloquea más aún el proceso de consolidar un Estado fuerte por la inestabilidad que genera. Entonces, veníamos de la elección de Martín Vizcarra, al cual se escucho, se está entrecortando Axel, no sé si ya...
A No te ver, escuché porque se entrecortó. María, ¿se escucha mal? Es algo del internet. Bueno, hay Marinos que nos ayuda a editarlo, entonces, bueno, retomo lo que decía. Saludos, María. Decíamos, ¿no? Entonces, en ese contexto de inestabilidad veníamos de la elección de Martín Vizcarra, luego había asumido, lo habían orillado a la moción de censura, había renunciado, lo habían orillado a la renuncia, luego había asumido, me parece que el presidente de la Cámara de Diputados, había habido algunos problemas callejeros, también renuncia, y había asumido a la titularidad del Poder Ejecutivo un miembro del llamado Partido Morado, que finalmente desemboca en esta elección. En ese contexto, mi estimado Carlos, ¿cuáles son las fuerzas políticas y sociales presentes en la elección? Es decir, porque en la primera vuelta hay cerca de 6 de 5 candidatos, ¿no? Es decir, ¿cómo agruparías, cómo clasificarías en la primera vuelta electoral las fuerzas que se presentaron? Porque el resultado de la segunda fue, bueno, que los punteros fueron el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En términos generales, mi estimado Carlos, ¿cuáles fueron los distintos partidos? ¿Qué fuerzas representas? ¿Qué intereses representan? ¿Qué características tienen esos partidos que lograron el 11, el 7, el 8%? ¿Qué nos dirías al respecto, Carlos? Bueno, la verdad que ha sido interesante bueno, tanto la primera como segunda vuelta, nunca invisto. Sucede que por primera vez, ¿no? Ya en el plano ideológico, cultural, vamos a decir, se empieza a hablar o notar con más nitidez que nunca estos términos, ¿no? Conservadurismo, progresismo. Los progresistas versus los conservadores. Nunca antes había escuchado había visto una campaña, ¿no? En donde uno acusa al otro de tal, ¿no? Con los conservadores, ¿no? Pro vida, pro familia, etcétera. Entonces, en este contexto, el que uno de los candidatos que en un inicio, en la primera vuelta, era prometedor, me refiero al ultraconservador y ultrarreaccionario también, Rafael López Aliaga, ¿no? Él tenía propuestas pro vida, pro familia, o sea, en lo cultural conservador, pero abiertamente neoliberal en lo económico. En lo económico. Y claro, entonces él ha sido básicamente la sorpresa, ¿no? De la primera vuelta, ¿no? Muchos creían, por cierto, que él pasaba a segunda vuelta. Entonces, él estaba asociado ¿no? a los sectores, por supuesto, primarios exportadores, pero también estaba asociado al Opus Dei, ¿no? O sea, conservador en toda línea, ¿no? Al Opus Dei, al sodalicio, en fin, ¿no? Pero, bueno, perdió obviamente, pero él fue el ¿A él más... qué partido lo postulaba, Él lo Carlos? postulaba a Renovación Popular, Mira, que es un ¿me partido permites? muy... Sí, Mira, tengo aquí una simple infografía con los nombres de los candidatos de la primera vuelta. ¿Me permites compartirla para que sí, nuestro sí, sí, auditorio un poco, por lo menos, les vea las caras? Mari, voy a compartir pantalla, si me sí, permites, por sí, favor. Ahí se listo. puede ver, mira, ahí lo tenemos. El que Sí, ahora sí, nos sí. hablabas de Hernando de Soto, nos decías, no, sí, ¿verdad? Sí, no, Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, exactamente, que tuvo el 12.2%. Ajá, hablemos, a ver, son interesantes, te agradezco, ¿no? Que por favor hayas puesto esto, Bueno, porque así al me contrario. ayudas ¿no? A interpretarlo mejor, a explicar mejor. Bueno, vamos a hablar de la última, ¿no? De Verónica Mendoza. Bueno, Eso. ya varias veces se va presentando y como siempre queda en ridículo, ¿no? Ella es la banderada de lo que es la izquierda caviar, ¿no? No sé cómo le dicen en México. En España creo que le dicen izquierda caniche. Bueno, ella es la representante del progresismo mundial, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con esta gente, con Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, ¿no? Así se llama, ¿no? Su partido donde está todo. Esta gente postula, ¿no? Quiere ostentar el Estado, todo. Sin embargo, toda su ideología ya funciona en el Estado. ¿No? Por ejemplo, los temas de género o los presidentes tienen sus universidades, esta gente, son ultraelitistas, la Universidad Pontificia Católica del Perú, que en realidad de católica no tiene nada, y de ahí sale básicamente la plana ministerial. Si uno revisa las planas ministeriales del Perú en las últimas décadas, se va a dar cuenta que todos salen de ahí, de esa universidad. Y salen no solamente, ¿no? De esa universidad, sino que salen con una formación. Es como el receptáculo actualmente de todas las ideologías progresistas, ¿no? Globalistas. Interesante. De la Entonces, Universidad Pontificia del Perú sí, está este sí, núcleo ideológico. claro, de ahí sale, ¿no? Actualmente ya cuando hablemos de Castillo vamos a ver cómo ahora las élites de la izquierda caviar están infiltrándose, están cooptando espacios ¿no? del partido de Castillo, están dando Ay, directrices muy ya, interesante. ¿no? Así como a Fujimori, es lo curioso, a Fujimori cuando los dos, tanto Castillo como Fujimori, Fujimori y padre, tienen el común denominador de que ambos tenían un discurso popular,
¿no? La gente, el pueblo se identificaba con ellos. Sin embargo, cuando Fujimori llega al poder, él nunca habló de reformas neoliberales, no, nunca dijo eso, nunca lo mencionó. Sin embargo, una vez ya en el poder, cuando gana, empieza a ser cooptado por las élites primario exportadoras, ¿no? Neoliberales, que le van a persuadir, ¿no? De justamente aplicar a rajatabla el programa neoliberal. Ahora, 30 años después, Castillo obviamente ya no está secundado o está rodeado de esta élite que rodeaba a Fujimori. Ahora es una élite de otro signo y esto se empata con lo que voy diciendo, ¿no? Con el cambio de capitalismo que ahora tenemos. Entonces ya no, ya claramente se dice, ¿no? Que Castillo, ¿no? Lo dijo de una forma bastante cuestionable, ¿no? El periodista César Hildebrand, una vaca sagrada del progresismo nacional, dijo él que Castillo, parafraseando a un sociólogo del establishment, Fernando Tuesta, que Castillo sería el primer presidente sin vínculos con las élites. Cuidado, ¿qué élites? ¿No? Las élites que ocupaban a Fujimori, claro que no son esas, porque están pasando a la historia. Poco a poco el Fujimorismo está dando muestras de desgaste. Ahora está siendo infiltrado y cooptado por otro tipo de élites de otro signo, que no son mejores tampoco, por si acaso, ¿no? Eso que quede claro. Bueno, entonces esto es Verónica Mendoza. Claro, no, Esto adelante, es adelante. Esto es Verónica Mendoza, lo que mencioné, ella es la ideología que ella tiene, ¿no? Una ultra, para que nuestro auditores vean, una ultra feminista, Sí, una totalmente en lo que nosotros desde el materialismo no, llamamos esa izquierda fundamentalista, ¿no? Una izquierda claro, indefinida, claro. Dentro de totalmente, las una izquierdas, sí, ultra sí, sí. feminista, una dogmática, una fanática de esas corrientes. Exactamente, exactamente. Dentro de esa categorización que hacen, ¿no? Nuestro gran Gustavo Bueno, las izquierdas indefinidas calza perfectamente, las izquierdas fundamentalistas, las izquierdas de ONG, las izquierdas caniche, caviar, como le quieran llamar, no sé cómo le dicen en México, pero bueno, esas izquierdas, eso representa a Verónica Mendoza. Pero esta gente, en términos electorales, siempre queda en ridículo. No es primera vez que tiene Naturalmente. esos resultados, siempre. ¿Por qué? Porque su discurso, su discursividad, su narrativa, no empata con el inconsciente colectivo, ¿no? Del peruano promedio. Con Porque, el sentir popular, claro. claro, o sea, la gente está más preocupada en sobrevivir, ¿no? Así que eso de que póngale falda al hijo, botas a la hija, o cosas de ese tipo, como que para el peruano promedio, ¿no? El peruano la sociedad peruana es una sociedad por cultura conservadora, o sea, y no lo estoy diciendo en un sentido despectivo, No, sino no, desde una perspectiva sociológica, ¿no? Es conservadora, o sea, así sea o no sea ateo, nos hemos criado dentro de esos valores, ¿no? absolutamente. Más bien esta gente es totalmente antipopular, en el fondo, ellos desprecian al pueblo. Verónica Totalmente. Mendoza, toda su cofradía desprecia al pueblo, toda su cofradía de la católica, de las ONGs, ¿no? De todas sus universidades, de los medios de comunicación, desprecian al pueblo por pensar como piensa, ¿no? Y obviamente sus resultados son lastimosos siempre, justamente por esa desconexión con lo popular. Pero eso no queda ahí. Como ya mencionaba hace rato, para la izquierda caviar, que gane la elección es una cuestión meramente circunstancial. ¿Por qué? Porque todas sus ideologías, todas las agendas de esta izquierda globalista, caviar, antinacional, antipopular, operan transversalmente en el Estado. Todos los ministros, los ministerios tienen, o sea, los ministros que tenemos son de esa línea, ¿no? De ese pensamiento. Entonces es bastante, ¿no? Mucha gente los desprecia, ¿no? Que siempre queda en ridículo, que es cierto, pero al mismo tiempo manejan áreas estratégicas del Estado, ¿no? Es La cultura, interesante. todo. Y Entonces, de hay este que Johnny Lescano que tuvo, bueno, Mendoza tiene el 7.9%, ahí se estancó. Eh, Johnny Lescano, ¿qué nos podrías decir? Que viene de un partido bueno, de larga data en el Perú, que es Acción sí, sí, Popular, sí, de ahí fue Beluán de Terry, me parece, ¿no? Que fue tuvo Belaúnde fuerza en Terry su momento, ¿no? uno de ¿Qué los nos mejores podrías decir? presidentes. Bueno, con Johnny Lescano podríamos decir, en primer término, disculpando la expresión, un zorro viejo de la política peruana, ¿no? O sea, ya vi cuántos años instalado en el Congreso, ¿no? Bueno, ha tenido un discurso de izquierda y mucha gente llegó a pensar que él iba a ganar. En lo cultural era conservador porque en varias entrevistas se opuso a diversas prominentes feministas del país, ¿no? Con el tema del aborto, ¿no? En contra, con el tema del enfoque de género también en contra, pero lamentablemente para él, claro, perdió la selección, perdió ¿no? Mucha gente pensó, y yo creo que él mismo también lo llegó a pensar, porque en los primeros sondeos que se estaban haciendo al inicio de la campaña, él Que podía pasar a la efectivamente está primera. como preferido, ¿no? Yo pienso que él no se esperaba esto, ¿no? O sea, que fuera tanto el cambio.
Sin embargo, bueno, quedó muy mal y bueno, lo que él representa, Acción Popular se ha caracterizado por tener una visión muy acomodada con ¿no? con el establishment, y bueno, y el Lescano incluso ha tenido problemas dentro de su propio partido. O sea, no es que Acción Popular, perdón, sea un partido bastante unificado, ideológicamente definido, ¿no? No. Él, por decirlo de un modo, era el más de izquierda dentro de ese partido que estaba muy mal visto por el resto, ¿no? Sin embargo, no, sin pena ni gloria, ¿Qué definitivamente. pasó? Y Hernando de Soto, que logra el Bueno, 10%. Hernando de Soto, uno de los más voceados economistas, ¿no? Por el establishment neoliberal y amigo de muchos premios Nobel también en esa línea. Es un intelectual básicamente conocido por libros clave como El otro sendero, ¿no? Donde intenta explicar que el Perú debe formalizarse para ser un país desarrollado, en fin, ¿no? O sea, la verdad es que nunca me convenció del todo sus postulados, y se proponía a él, ¿no? Ser una opción viable dentro de, cuestionaba incluso a Rafael López Aliaga, que es un conservador de derecha, ultra radical, ¿no? Que es un peligro para la gente. Y en un momento dado, ya en segunda vuelta, porque perdió obviamente, hubo un intento de plegarse con Pedro Castillo, ¿no? Pero al final de cuentas también Hernando de Soto. sí, tuvo un intento de Interesante. acercamiento, ¿no? Siendo el neoliberal, así como se lo conoce, y mucha gente incluso no estaba viendo qué le pasó a este tipo, pero bueno, sin pena ni gloria también quedó en segunda vuelta, ¿no? Sí. Llegamos a Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que logra el 12.2%. ¿Qué nos puedes decir de él, Carlos? Bueno, Rafael López Aliaga fue la sorpresa en el discurso de los candidatos, ¿no? Vamos a decir, cotidianos que se tiene, ¿no? Por primera vez, como repito, ¿no? Hace un momento lo dije, se empieza a hablar en el Perú de conservadores versus liberales, ¿no? O progresistas. Entonces, el señor López Aliaga irrumpió, ¿no? En la escena política con un discurso ultraconservador, ¿no? De las canteras del Opus Dei, del sodalicio, ¿no? Y de todo ¿no? De la iglesia, de los sectores, vamos a decir, más recalcitrantes de la Iglesia Católica. Salió este señor, ¿no? Y tuvo en un momento cierta pegada. Por decir también, o sea, es uno de los hombres más millonarios, ¿no? De la fortuna más grandes del país, ¿no? O sea, es un empresario, tiene muchas empresas y se dedica a eso justamente. Y tenía una visión del Perú conservador en lo cultural, moral, y al mismo tiempo neoliberal en lo económico, ¿no? Él hablaba, ¿no? de industria, pero ¿cómo se puede hablar de industria para el que más o menos conoce un poco de su organización fundante, el profesor Gullo, si eres 100% neoliberal? No se puede hacer eso, ¿no? Entonces no entendía yo cómo pretendía industrializar el país con ese programa que tenía prácticamente, que no tenía distingo, ¿no? Mucha gente en estas elecciones, en la segunda vuelta, ha votado, gente de López Aliaga, definitivamente ha votado por Keiko Fujimori, ¿no? Es más, el actual, bueno, el virtual presidente del Congreso, ex almirante Montoya, viene de su partido también. O sea, toda la gente de la derecha votó por este tipo. Y en segunda vuelta, la gente de López Aliaga fue la que votó por Fujimori, definitivamente. Definitivamente, sí. Llegamos que en términos globales, ese es nuestro tercer apartado bueno, vamos hacia nuestro tercer apartado del programa, acabamos de glosar el segundo. Podríamos resumir que desde la teoría de la izquierda y la derecha del materialismo filosófico de Bueno, lo que priva en la elección, podríamos hacer esta clasificación. Por una parte, Verónica Mendoza como una representante muy clara de esa izquierda fundamentalista, es decir, que no se define en torno al Estado en términos ideológicos, aunque en la práctica viva de ellos, desde luego, pero en esta posición del ecologismo, del movimiento LGBT y del feminismo. Y por otra parte, bueno, estas variopintidades, vamos a llamarlas así, esta cuestión variopinta que está en la política, como Johnny Lescano, que venía de Acción Popular, que es un partido muy curioso, aquello del Perú como doctrina, que llegó a ser su bandera doctrinal, en fin, cuestiones interesantes, pero que en el fondo podríamos clasificar en tres grandes grupos a estos candidatos, a estas fuerzas que electoralmente se presentan. Por un lado, la izquierda fundamentalista en su estado puro con Verónica Mendoza, en el fondo, tanto López Aliaga, Hernando de Soto y Fujimori en el bando liberal, en el fondo, en términos políticos, ¿no? En la derecha, supuestamente. Exactamente, la derecha liberal, en el sentido estricto, sí, ¿no? Liberalismo sí. en el sentido de
Por una parte, el Estado fuerte, el Estado que no intervenga, el Estado debilitado, el demoliberalismo, en lo político, y por otra parte, igual en lo económico, el modelo liberal, desindustrializador, y yo diría antinacionalista, en el fondo, de esta que nos lleva a ese estado de postración. Entonces, la izquierda fundamentalista, la derecha liberal en ese sentido, y por otra parte, entramos a los punteros, es decir, a la tercera parte, digamos, el núcleo de nuestro programa, mi estimado Carlos, que es Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y yo en este punto, y como Pedro Castillo, digamos, lo comentamos, ahora lo podemos glosar, pero quiero que tú nos comentes más sobre sus perfiles. Pedro Castillo me parece como representante de esta vertiente nacional, desde una izquierda nacionalista, ¿no? Nacionalista. De Keiko Fujimori, ¿qué nos podrías decir? Es la tercer bloque, vamos a hablar ahora de el resultado, digamos, de la segunda vuelta, ¿no? Pedro Castillo finalmente logra, por ahora provisoriamente, me parece, Carlos, tú me corregirás, el 50.125%, sí, sí. Fujimori el 49.87%, y bueno, en este contexto, ¿cuál es el perfil de Keiko Fujimori? ¿De dónde viene? Sabemos naturalmente que es de Alberto Fujimori. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su ideología política? ¿Y qué fuerzas están detrás de ella? ¿Qué nos podrías decir, Carlos? Bueno, tú ya lo dijiste, ¿no? Es hija de Alberto Fujimori, ¿no? Obviamente el padre. Y bueno, cuando se habla de Keiko Fujimori no se está hablando de una persona solamente, ¿no? Se está hablando de una trayectoria político-familiar. Así hay que entenderlo esto, ¿no? No se está hablando de no solamente una mera candidata, ¿no? Con estas son 3 veces que va, ¿no?, postulando ya, y con la misma esperanza de pretender copar el Estado, ¿no?, copar el sillón presidencial. Sin embargo, vemos que no le está saliendo muy bien, al parecer. Creo que, como dirían ciertos analistas, debería dedicarse a otra cosa. ¿Cuál es su ideología? Su ideología, básicamente, si se le puede llamar, ¿no?, porque yo creo que acá eso ya es inercia más que ideología, está en lo que es el neoliberalismo, ¿no?, en la misma línea de lo que instauró su padre. Sin embargo, está adoptando, ¿no?, ante el nuevo capitalismo que tenemos, está adoptando también la discursividad de la izquierda caviar, ¿no? Es muy interesante. Sí, nos está hablando ahora de género, ¿no? Es más, sacó partido, intentó sacar el partido al máximo de su condición de mujer durante las elecciones, ¿no? En el debate que tuvo acá en Cajamarca, en Chota, y también, ¿no?, en Lima, obviamente, ¿no?, en el último debate, intentando, ¿no?, hablar en nombre de la mujer, ¿no?, hablando del enfoque de género. O sea, pues, yo creo que, como he dicho en alguna otra ocasión, en alguna otra entrevista, el fujimorismo, o sea, como tal, está dando unos síntomas de desgaste inusitados, y esto lo demuestra, porque desde el primer momento uno, ¿no?, del minuto uno, tuvo el apoyo de todo el establishment, de todos los medios de comunicación, que para variar normalmente son antifujimoristas. Son supuestamente, claro, o sea, normalmente antes de las elecciones, no, que el fujimorismo, etcétera, 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 son caviares. Los medios de comunicación son caviares. Y acá viene lo interesante, que durante la campaña Keiko Fujimori Castillo, todos los medios apoyaron a Keiko Fujimori. Evidencia esta contradicción de una ficción, ¿no? Porque la ficción se devela a través de sus contradicciones. Y vemos, pues, ¿no?, los medios siempre son el mejor indicador para darnos cuenta de muchas cosas. Vemos, pues, cómo no hay tanta diferencia, ¿no? En realidad, esa dicotomía entre progresismo y neoliberalismo, yo creo que está por demás. Y este tipo de cuestiones lo evidencian. Muchos analistas despistados siempre, ¿no?, he escuchado decir que lo que ahora está haciendo con el tema de impugnar actas, etcétera, son los malos ejemplos de Donald Trump, pero por favor, o sea, ni punto de comparación, porque Donald Trump también desde el minuto 1 de su campaña, él estuvo a todo el establishment, pero no a su favor, en su contra, ¿no? En por lo contra, general. Bueno, hasta la FBI, la CIA, ni más ni menos. Todos, ¿no? Solamente Fox me parece que tibiamente por allí lo quiso apoyar, pero en fin, generalmente todo el establishment mediático, universitario, cultural, corporativo, era anti-Trump. Esto no se cumple en absoluto con la señora Fujimori. Ella desde el primer momento tuvo a todo el establishment a su favor, ¿no? Uno prendía, ¿no?, la televisión a cualquier hora del día y encontraba sendos documentales sobre la historia del comunismo y las catástrofes del comunismo en el mundo. O sea, ¿qué más apoyo pueden darle, no? Entonces, y aún así, todo el apoyo mediático, corporativo, etcétera, no ha podido, ¿no? Se evidencia, con fraude y sin fraude del otro bando, sigue viéndose un desgaste terrible del fujimorismo. Entonces, en lo próximo, yo creo que el fujimorismo, para que siga existiendo, va a adoptar muchas
muchas premisas del progresismo, ¿no? Ya lo está empezando a hacer, ¿no? Empezando el tema de género, esto de, ¿no? El feminismo, etcétera, etcétera, ya se nota que un poco más ya no va a haber diferencia alguna, ni con el progresismo, ni el liberalismo, y bueno, si alguna vez la hubo en realidad, ¿no? Sí, Entonces alguna eso vez es sí. Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori es la derecha, vamos a decir, en Perú le dicen, ¿no? La derecha bruta y achorada, ¿no? O sea, la derecha bruta y vamos a decir prepotente, por decirlo de un modo, ¿no? Es ese tipo de derecha que se le está yendo el poder de las manos, que está entrando en desgaste, y no porque no el pueblo así lo quiera necesariamente, sino también hay que ver, como repito, el contexto, ¿no? De cambio de capitalismo que estamos teniendo, ¿no? Entonces el neoliberalismo llegó a su límite, hizo lo que tenía que hacer, y si no es en esta, será en la próxima, pero poco a poco le dirán chao, ¿no? Por eso es que también en la región tenemos, ¿no? El caso peruano, todo lo que hemos visto, ¿no? A fines del año pasado, las revueltas, esto no es un caso aislado, por supuesto, esto no es un caso aislado, esto es un caso que tiene que entenderse dentro de un contexto más grande, ¿no? A nivel regional hemos tenido, a nivel macro, ¿no? Lo de Chile, Lo de Colombia también. Colombia. Entonces, estamos en esa dinámica, ¿no? No es que está muriendo el capitalismo y no sé qué, no sé cuánto, no, el capitalismo está mutando, está transicionando, estamos ante una transición, ¿no? Y ya mencioné, de un neoliberalismo individualista, antiestatal, o un capitalismo progresista en términos de Klaus Schwab, inclusivo, ¿no? También en términos de, me parece, de Stiglitz, a un capitalismo estatista antiindividual, ¿no? En ese contexto, ahí es donde entran a tallar las izquierdas indefinidas, que ahora prácticamente están aprovechándose de todas estas convulsiones sociales para estar allí. Y eso es lo que me preocupa cuando lleguemos a Castillo, que Claro. ahora, ¿no? Como lo adelanté hace un momento, tenemos, ¿no? Ya entrando a Castillo, ya hablé de Fujimori, ya dije quién es, en Sí, realidad, sí. para Antes, quien... para hacer una pequeña introducción para nuestro auditorio, claro, en Perú pues está al orden del día, pero tanto en México, en Hispanoamérica como en España, hacer esta pequeña introducción, si me permites, Carlos, para Por Pedro supuesto. Castillo, que es algo interesante. Tanto en los medios de comunicación, esto Carlos lo puede ver mucho mejor que yo y más de cerca, como en la prensa internacional y más la que llega en Europa, que es esas buenas formas del demoliberalismo horripilante que priva en Europa, tanto político como económico, ¿no? Se acusa a Castillo de comunista, populista, incluso en actividades de contrapropaganda, ¿verdad? Contra el profesor Castillo, de Pedro Castillo, de ser, se podía ver en los comentarios, ¿no? De ser la renovación del senderismo, del sendero luminoso, ¿no? De aquella guerrilla. Me parece todo esto de una gran impropiedad, es decir, de usar unos términos y cualquier posición en torno al fortalecimiento del Estado, en torno a fortalecer nacionalmente la economía, a iniciar el proceso de industrialización, a un esquema distinto de distribución del ingreso, a cualquier cosa que tenga por objeto fortalecer las naciones políticas y nuestros estados nacionales, cualquier cosa que huela a eso es comunismo, es populismo desde la derecha liberal, incluso ya se tienen ahora los golpes bajos del progresismo, de la izquierda fundamentalista que tanto ha privado, que tanto ha sido estimulada en nuestra región. Y yo quiero que es un pequeño comentario para que Carlos nos comente. Desde la teoría de la izquierda, del materialismo filosófico, ustedes recordarán que nosotros, ¿no? Asumimos que hay distintas izquierdas y que lo que define a la izquierda es su relación con el Estado, ¿no? Con la nación política, con el Estado. Y a partir de ahí han surgido distintas generaciones de izquierda, es decir, que no se puede hablar de unidad, que hay muchas, que hay gran variedad. La primera, la Revolución Francesa, la izquierda radical, la izquierda jacobina. La segunda, la izquierda liberal, que en su momento el liberalismo transmutará a la derecha liberal por otras razones, por muchas razones. La izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la época de Marx, de Engels, luego esa ruptura que tiene el socialismo en términos de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa con el surgimiento propiamente de la izquierda marxista-leninista del comunismo soviético, y por otra parte el profesor Bueno clasificaba como una generación aparte, como un género aparte, a la izquierda asiática, es decir, la evolución que tuvo el maoísmo y que hoy llega a China popular, que es otra cosa absolutamente diferente al maoísmo y es una cosa absolutamente diferente al capitalismo norteamericano. Y en ese sentido, nosotros tratando, hicimos la propuesta en su momento, a partir de esta teoría de la izquierda, de afirmar que en este cuarto género de la izquierda hay una subespecie muy particular de Hispanoamérica,
porque se da en ese contexto político de estructuras similares, que Hispanoamérica hereda estructuras políticas y económicas similares, de una izquierda que podríamos denominar una izquierda nacionalista hispanoamericana, lo del nacionalismo revolucionario, ¿no? Lo voy a repetir aquí para nuestro auditorio, que tiene sus figuras en México con la Revolución Mexicana, es Cárdenas, es el PRI nacionalista del año 29 hasta el año 82, con López Portillo, es Argentina con el general Perón y el peronismo en sentido doctrinal, es el general Juan Velasco Alvarado en el Perú, que ahora vamos para allá, es Omar Torrijos en Panamá, es Jacobo Arbenz, el coronel Arbenz en Guatemala, es Getulio Vargas en el Perú, es el doctor Paz Estensoro, Víctor Paz Estensoro en Bolivia, con el movimiento que justamente llama el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, que tiene puntos de encuentro incluso en términos históricos, lógicos, con Marcos Pérez Jiménez, ¿no? El ideal nacional, aunque su evolución es diferente, pero que en el caso del Perú, me parece a mí que la vertiente histórica con la que se podría poner en relación el profesor Pedro Castillo es más esta línea nacionalista, revolucionaria, patriótica del general Juan Velasco Alvarado, que incluso a él le preguntan, y yo cierro esta pequeña introducción a Castillo, a él le preguntan con toda la mala fe, en una entrevista de las tantas que da como candidato presidencial, le preguntan, ¿qué opina usted de Pedro Castillo? Y dice, fue un gran presidente que entendió los problemas que tuvo el Perú en su momento. Muy interesante. Y habla en su programa político de la segunda reforma agraria. Incluso los nexos de terminología con la corriente histórica de la izquierda nacionalista hispanoamericana, que en Perú está claramente representada por el general Velasco, está presente en el profesor Castillo. ¿Tú qué opinarías de esto, mi estimado Carlos? Bueno, ¿Cómo verías esto? Cuéntanos de él. Su perfil, de dónde surge. Bueno, si algo le puede decir a Perú Libre es que, bueno, a diferencia, ¿no? Y esto me va a disculpar, pero a diferencia ¿no? del gobierno de Juan Velasco Alvarado tenía visión mucho más estratégica, ¿no? Y si algo caracteriza lo que tenemos ahora, ¿no? Con todo lo bueno que se le puede decir al profesor Castillo, es que una palabra que puede haber definido, ¿no? En su momento es la improvisación. Yo no veo que se esté adoptando un pensamiento estratégico. Es más, todavía sigo sin ver a sus estrategas, a sus asesores de verdad. O sea, cuando él pasa segunda vuelta fue una sorpresa absolutamente para todos. Absolutamente nadie se lo esperó. ¿No? El dirigente del SUTEP, del sindicato más grande del Perú, yo lo conocí en Es el 2018. sindicato de profesores, ¿no? Sí, Si él es SUTEP, profesor es el más grande, es el más grande del país, sindicato de trabajadores por educación del Perú, ¿no? Único, ¿no? De trabajadores del Perú, de educación. Yo lo conocí en 2018, aquí en Cajamarca, en la ciudad, cuando no estuvo en la dirigencia. La profesora Ana Bueno, una de sus colegas más de confianza, nos invitaron juntos a una entrevista para la cadena más importante de radios del país, que es RPP Noticias, Radioprogramas del Perú, y ahí lo conocí, pues, ¿no? En ese momento nos invitaron para dar unas perspectivas adversas al denominado enfoque de género, ¿no? Que ya sabemos lo que es y que no viene al caso explayarse en eso. Y me di cuenta en primer término que es un hombre, bueno, es un digno hijo de Cajamarca, ¿no? O sea, es y tú conoces, conservador. ahí para resaltar ese hecho, tú conoces al profesor Pedro Sí, Castillo, hoy pues, casi presidente electo, ¿no? En este contexto, tú lo claro que conoces. lo conozco, claro que lo conozco, ¿no? Y no, nunca voy a decir que es un mal tipo, ¿no? Es un es un hijo de Cajamarca en toda línea, ¿no? Todo el pensamiento tradicional, conservador y con ímpetu por justicia social. Nunca voy a decir que es un malintencionado. Sin embargo, y esto ya lo he dicho en muchos medios, eso no es suficiente. Necesitamos adoptar un pensamiento estratégico, si no los cambios que en teoría pueden ser buenos no lo van a hacer nunca. Entonces es importante adoptar eso. Yo veo que no tiene esto ni él mismo ni los que lo rodean, ¿no? Entonces me parece que debería desde el primer momento juntarse con gente con más visión, ¿no? Porque ni ellos mismos saben cómo llegaron a donde están ahora, ¿no? O sea, y bueno, y un tema que no puedo dejar de mencionar es que cuando Castillo pasa segunda vuelta, pasa llevándole 20 puntos a Keiko Fujimori, o sea, 20 puntos. 20 puntos, que no es poca cosa, y 20 puntos que se hicieron, ¿no? En milésimas. O sea, ¿qué ha pasado para que se pierda todos esos 20 puntos? ¿No? Entonces, vemos que ha habido mucha improvisación, la sigue habiendo en gran mayoría, y bueno, la verdad es que si yo pienso que si hay comparaciones con Velasco Alvarado, de repente hay ciertas cuestiones, ¿no? Pero falta lo más esencial, ¿no? El Sí, claro. pensamiento.
En cuanto, es que no es unívoco hablar de Perú Libre, ¿no? Por un lado está Castillo, que ya estoy describiendo, un dato no menor es que él viene de lo que se llama las rondas campesinas, ¿no? Las rondas Eso es campesinas. interesante. Eso, perdón que te interrumpa, Carlos, porque se empieza a decir en esa actitud de contrapropaganda de Castillo va contra la propiedad privada, porque es comunista. Entonces tú hacías, en algo que me comentas, algo muy interesante de la relación entre propiedad privada, su defensa de la propiedad privada y esto de las rondas campesinas. Cuéntanos ese fenómeno, Carlos, en relación a Castillo. Bueno, acá bueno, tengo el honor de ser muy amigo de tal vez el más grande especialista, experto en el país en cuanto a rondas urbanas, que es el doctor José Alíndor Pérez Mundaca, ¿no? Profesor principal de la Universidad Nacional de Cajamarca, y él es uno de los pioneros en el estudio, es antropólogo, ¿no? Pionero en el estudio de las rondas urbanas, perdón, campesinas, y él llega a la conclusión, ¿no? Él cuando él Cuéntanos quiere. un poquito de qué esas rondas campesinas, qué son, nada más para que nuestro auditorio que no le suene, Las rondas ubíquese. campesinas, en términos generales, podría decirse, ¿no? Para que no se asuste nadie, son colectivos autoorganizados, ¿no? Y de autodefensa, ¿no? En el campo, vamos, bueno, poquito tendríamos que hacer de historia. Sucede que cuando se da la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, se rompe de manera estructural lo que es la hacienda, en torno a la cual giraba el interior del país, ¿no? En la sierra, en la selva, incluso también en la selva, unidades económicas productivas engranadas dentro del capitalismo internacional, ¿no? Con formas, vamos a decir, dinámicas sociales caracterizadas por una jerarquía, ¿no? Quien era el gamonal, quien era el hacendado, era generalmente alguien de ascendencia española, ¿no? Y los que estaban trabajando, ¿no? Los peones, los obreros, ¿no? La mano de obra, sencillamente eran los nativos de acá. Entonces, esas estructuras siguieron manteniéndose a pesar de la independencia y etcétera, etcétera, hasta que en el 68 Juan Velasco Alvarado le da un golpe fatal, ¿no? La columna vertebral de ese orden semifeudal era justamente la hacienda. Entonces se rompe este orden, ¿no? Para bien o para mal, gusto y disgusto era un orden, ¿no? La gente se ordenaba en función a la hacienda en el interior del país. Y se rompe esto, y al romperse esas estructuras que tenía la Guardia Campesina, ¿no? Formas también de autoorganización, desde la hacienda, desde el hacendado, desde el poder del terrateniente para cuidar su propiedad privada de él, ¿no? Al romperse esta estructura, no vamos a decir que era la hacienda, se entra un periodo de caos, ¿no? Un periodo de crisis, justamente, entre otras cosas, de la economía, pero sobre todo también de la seguridad, ¿no? De la gente del campo, de los campesinos, de las comunidades, ¿no? Y entonces, como no había esa seguridad, el Estado no llegaba, no había policías, ni mucho menos, lo que de forma autoorganizada, ¿no? Las comunidades, los campesinos empiezan a conformarse en lo que son las rondas campesinas, Y de ahí ¿no? Que van a, viene el profesor Castillo. claro, ¿no? Se crea en el 76 en Cuyumalca, en Chota, ¿no? Este profesor que les menciono, José Pérez Mundaca, el doctor José Pérez Mundaca, él es justamente también es de Chota, ¿no? De una provincia, de un distrito que se llama Querocoto, o sea, conoce muy bien de lo que está hablando, ¿no? Y él, cuando estudia este fenómeno de las rondas campesinas, él era trotskista allá por los Vaya. 70 y quería encontrar, como él mismo dice, ¿no? Una conversación que tuve con él, yo quería encontrar la antesala del comunismo en las rondas campesinas, pero fue la sorpresa muy terrible para mí, decepcionante, de que no fue así. El campesinado se organiza de manera colectiva, o las rondas campesinas son esfuerzos colectivos para la defensa de la propiedad privada, que tiene una expresión muy concreta en el campo, ¿no? Que vacas, animales mayores, menores, ¿no? Vacas, caballos, ovejas, gallinas, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, todo lo que es del campo, ¿no? De su modus vivendi, de su modus operandi, ¿no? De la gente que vive en el campo. Se organizan entonces, crean las rondas campesinas como forma de seguridad ante la falta de seguridad estatal, ¿no? Donde no llegó el Estado, bueno, se crearon las rondas campesinas. Y las rondas campesinas también tuvieron un rol protagónico durante el conflicto armado acá en el país, porque impidieron que avance, por ejemplo, las columnas de Sendero Luminoso, ¿no? Por Cajamarca. Cajamarca es una de las regiones, por decirlo de un modo, que casi nada fue afectada por la subversión, ¿no? Y en gran medida fue por las rondas urbanas. Ya, bueno, que Alan García va
va para, en cierta forma, paramilitarizarlas, darles armas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que lo central es que las rondas campesinas se crean para cuidar la propiedad privada de los campesinos, ¿no? De todos los miembros de la comunidad. Esa es eso es lo de fondo. Entonces, Pedro Castillo viene de ese mundo campesino, viene de esa estructura de seguridad, vamos a decir, extraestatal, que son las rondas campesinas, y desde allí él se va a formar, va a tener esta mentalidad, ¿no? De allí que en su tesis el profesor Mundaca actual es que Pedro Castillo, más que defender al comunismo, defiende a la propiedad privada, dice, ¿no? Por definición, por principio de rondero. Pero yo digo ahí, bueno, ahí sí ya entraríamos, ¿no? en cierto debate. Yo diría que una cosa es el Pedro Castillo rondero, en tanto rondero, y otra cosa es el Pedro Castillo político, rodeado de toda la gente que lo rodea actualmente, pues, ¿no? Son cosas que se tienen que tener en cuenta. Claro que esto sirve para entender un poco quién es Pedro Castillo. En ese punto, Carlos, quiero compartir un material, ahí tantito corte. Mari, perdón que te dé tanta molestia. Si comparto yo un video en este formato de compartir pantalla, Mari, se escucha el audio y se ve. Voy a compartir, bueno, ahí cierro del corte, para un poco profundizar en este personaje tan interesante que ha surgido en la política peruana y que es de todo nuestro interés para quienes estudiamos la situación en Hispanoamérica. Hay unas particularidades del profesor Castillo que lo aleja de lo que denominamos la izquierda fundamentalista, que justamente esa triada de temas que caracterizan a la izquierda fundamentalista en torno a contenidos que ya no tienen que ver con la política, sino son éticos o morales, sociológicos, o sociológicos, efectivamente, o sociológicos, el profesor Castillo se opone. Y voy a compartir con ustedes un video de sumo interés en una entrevista que le hace un periodista peruano y las respuestas del profesor Castillo en torno a estos temas, desde luego. Tengo una preguntita, o dos preguntitas, ya que usted no quiere hacer el ping-pong. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? Eso va a ser, vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. ¿Legalizar la marihuana? Primero la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que todos los derechos constitucionales, las organizaciones tienen que tener. Vamos a ver de qué manera contribuimos al Perú para que la riqueza del país sea para todos los peruanos, mi estimado país. El Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con bombas, no se arregla con rochabús, se arregla con la educación. Y eso lo tenemos claro. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Un honor saludarle y muchas gracias. Muy buenas noches, Perú. Buenas noches. Pedro Castillo. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Denle like a este. Sí. Dejo de compartir. Como mencionaba, vamos de ver. Como mencionaba, es un buen hijo de Cajamarca, ¿no? O sea, Cajamarca es una región bastante... La sierra en general del Perú es más conservadora. Y peor si es una sierra... Pues yo estoy en Cajamarca capital, Cajamarca. Pero si ya nos vamos, no sé, a 3, 4, 5 horas adentro, de donde ves el profesor Castillo, es más notorio esto, ¿no? Eso de que, no sé, de que el hijo me venga con, ¿no? Con que quiere ponerse falda, no existe allá. O de que, no sé, me salió embarazada la niña y la tengo que mandar a abortar, tampoco existe ahí. O sea, es muy original, eso sí valoro bastante en él, ¿no? Es muy auténtico, ¿no? No tiene que estar fingiendo, ni mucho menos, porque ese conservadurismo... Es decir, que se llevaría mal con Alberto Fernández y con el hijo de Alberto Fernández. Totalmente. No, a esto voy. Yo no entiendo cómo, disculpando la expresión, estarán haciendo de tripas corazón Verónica Mendoza y compañía, porque toda esta gente que ha perdido en elecciones, toda esta gente ha votado por él, y no solamente ha votado por él, sino, por ejemplo, Pedro Franque, economista de esta universidad, ¿no? Que ya mencioné, la Católica, está ahí, por ejemplo, ya dando directrices dentro del equipo técnico, ¿no? Y esta gente obviamente no está pensando, pues, en un país industrial, ni mucho menos, ¿no? Soberano. Está pensando en profundizar la democracia liberal, como dictaba Ernesto Laclau, y cómo se hace eso, ¿no? Dando más derechos por aquí y por allá, ¿no? Entonces, veo que estas fuerzas progresistas de izquierda caviar han infiltrado, ¿no? Las filas del profesor Castillo,
y es muy probable, ¿no? De que si todo sale bien para él, ¿no? En términos, ¿no? Si termina esto todo bien, si le dan la banda presidencial, es muy probable que, bueno, que esta izquierda, ¿no? Que me imagino que lo van a pantallar, le van a decir, mire señor, ¿sabe qué? Nosotros tenemos, es que eso es lo que tienen el know-how, ¿no? Tienen los ministros que siempre han sido, tienen la universidad top 10, entonces no se preocupe, señor Castillo, déjelo usted todo en mis manos, nosotros vamos a ocupar de esto, ¿no? La economía acá y lo cultural nosotros, ¿no? Entonces, ahí se va a ver lo que mencionas con Fernández, ¿no? Esta gente sí está en sintonía con Fernández. En cambio, Pedro Castillo rechaza totalmente esa izquierda fundamentalista ¿no? que bien has mencionado, rechaza sus temas de bandera, ¿no? El enfoque de género, el feminismo radical, aquí, ¿no? aquí por ejemplo, totalmente, aquí por ejemplo dicen este tema, es una entrevista y él contesta, hay que defender a la familia en la escuela, pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros respetamos los valores de la familia y ahí hay que profundizarlos. Hay que retornar a la escuela e iniciar estos cursos que nos han quitado para difundir otros ideales, que vuelva la educación cívica, la investigación, la economía política, la filosofía. Los jóvenes serán nuestra prioridad y van a tener toda la fuerza y aval del gobierno. Eso mismo dijo él cuando yo lo conocí, ¿no? Yo di mi perspectiva, ¿no? Adversa al enfoque de género en la currícula, y él también, así con esa misma contundencia lo dijo, y con esa misma... Es que eso él no ha estudiado, que él no ha leído que sea a la Judith Butler, qué sé yo. Él lo que está diciendo, lo está diciendo porque él lo siente así, porque él viene de ahí, de ese mundo, ¿no? De esas cosas. Por eso es que digo, ¿no? La izquierda caviar en el Perú siempre queda y va a quedar siempre en ridículo en las elecciones por una muy sencilla razón, porque su discurso no conecta con el inconsciente, con el ideario del peruano promedio, o sea, ¿no? Es totalmente absurdo, adverso, ridículo, pero eso no les impide a que se hayan trepado al tren, ya están trepados en el tren, ¿no? Parece que yo veo, bueno, si algo puedo decir, esta gente es que es muy astuta, ¿no? Sí, sabe que siempre pierden en elecciones, sin embargo, ya se colgaron al tren de una supuesta izquierda que es nacional. Bueno, el profesor Castillo sí es un tipo nacional popular. Sí, sin duda es un nacionalista. A su modo, un conservador revolucionario, si cabe el término, a la peruana, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y esto lo digo porque a mí no me han contado, yo lo conozco a él personalmente. Claro, o sea, eso es nuestro interés también de invitarte. Siempre he tenido contacto con él y contacto con su gente más allegada, que siempre han invitado a muchos eventos, ¿no? A hablar justamente sobre estos temas, a denunciar la hipocresía de la izquierda caviar y todo lo demás. Entonces, el profesor Castillo, definitivamente, lo que él dice, lo dice de corazón, ¿no? Le dice porque lo piensa así. A él nadie le ha dado ningún discurso en eso, ¿no? Es conservador en lo cultural, definitivamente, y pretende justicia social, pero como dije hace un momento, no es a veces suficiente esto, ¿no? Y esto yo lo digo con mucha preocupación, porque aparte de la izquierda fundamentalista caviar que ya lo rodea y que ya está dando directrices, ¿no? Pedro Franque, ojo, si ya se lo vocea como ministro de Economía, y el tipo, pues, no está pensando en industria ni nunca va a pensar, pero sí está pensando ¿no? ¿no? Libertades sexuales, aborto como algo prioritario, ¿no? Entonces, cosas que no tienen nada que ver. Los peruanos no necesitamos eso. No necesitamos derechos de tercera, cuarta, quinta, sexta generación y las que vendrán. Necesitamos solucionar nuestros problemas concretos y con soluciones concretas, ¿no? Todavía siguen habiendo brechas vergonzosas en el país. Tenemos muchos compatriotas que todavía no tienen acceso al 100% en servicios, ¿no? Pero esta gente no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil, es mucho más fácil engañarle al pueblo, decirle que tiene nuevos derechos, ¿no? Que construir un mejor hospital, un mejor colegio, ¿no? Tienes nuevos derechos y ¿no? Te ideologizamos con los medios que están a nuestro servicio para que tú piensas así, ¿no? Entonces sale mucho más barato. Ya no se habla de la violencia en general, sino se habla de la violencia de género, ¿no? Que solamente ocupa un microfragmento de la población, y así sucesivamente, ¿no? Mentira tras mentira. Entonces, está rodeado por esta gente, el profesor Castillo, ya están infiltrados allí, y estoy seguro que quieren dictar agenda, van a dictar la agenda, ¿no? Si no se pone fuerte el profesor. Al otro extremo, ¿no? Esa es la izquierda caviar. Hay una izquierda también que es la del partido que lo invitó, ¿no? Perú Libre lo invitó. Esa es otra historia, ¿no? El líder de este partido es un señor también bastante cuestionable, el señor Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón, que, bueno, que es una izquierda bastante, bueno, está en contra de la voz, bueno, perdón, del enfoque de género y todo lo demás, pero cuando uno lee su programa,
de verdad queda mucho Sí, que pensar. exacto, eso para ir perfilando el final de nuestro programa, O sea, hemos tocado, pero eso es importante, Carlos, porque es ese decir, Perú programa, Libre, sí, Perú Libre es el partido que postula al profesor Castillo, sin embargo, ese partido en principio no lo funda él, y cuando no, uno lee los principios de Perú Libre, en su declaración de principios, ahí dicen tajantemente, el partido Perú Libre asume los principios del marxismo-leninismo en la tradición de Mariátegui es esas tierras, ¿no? Y lo que no sea marxista no es de izquierda. O sea, en plan así de ese marxismo, pues ya que hoy eso está muerto, ¿no? Pero que sobre mire, esa plataforma electoral es la que postula Castillo, aunque el profesor Castillo no asuma desde luego esos principios de ese claro, mariateguismo marxista-leninista, sino vaya más en una corriente nacional con todas sus limitaciones personales, que lo digo porque lo ha dicho Carlos, ¿no? Y en este contexto rodeado de progres, que es muy interesante. ese es lo lamentable, ¿no? O sea, nos parece que nuestros candidatos populares siempre son cooptados por las élites. Le pasó a Fujimori con élites neoliberales, ahora le está pasando a Castillo con élites caviares, progresistas. Bueno, en efecto, ¿no? Cuando una cosa es el profesor Castillo, otra cosa es Perú Libre, el partido que le invitó y que él no fundó. Él nunca fundó ese partido, para ser claros, ¿no? El fundador de ese partido es el señor Vladimir Cerrón, un tipo que bastante desaforado y bueno, no es ningún teórico, ni mucho menos, pues, ¿no? No es tampoco la izquierda fundamentalista, lo Verónica Mendoza, pero hay que decirlo, es el marxismo más vulgar que nos hayan votado últimamente, haya salido de estas partes del mundo en los últimos años, ¿no? Porque ese mamotreto, ese mamarracho de programa, ese mamarracho lo hizo el año pasado, ¿no? Él mismo lo suscribe, él mismo lo firma. Y él, o sea, él es también de una provincia, ¿no? De Junín, centro-sur del país, centro del país, ¿no? Y el partido es de allí. Tiene, aparte de los juicios de corrupción, porque él ha sido gobernador regional de Junín, ¿no? Y bueno, cuestionable por los temas de corrupción. Es un tipo que deberíamos analizar un poco su historia de vida, ¿no? Es un tipo que perdió a su padre durante, ¿no?, el conflicto armado. Me parece que estaba asociado a los grupos subversivos. Vaya, Entonces el del fundador del partido Perú Libre. sí, su padre murió, ¿no? A manos de las fuerzas del orden, aparentemente, y bueno, ha crecido con todo ese odio el señor. Entonces el señor no quiere gobernar para hacer un país, no quiere gobernar para vengarse. Entonces es peligrosísimo para los peruanos tener a alguien así en el poder, ¿no? Esa es mi preocupación, ¿no? Con respecto al profesor Castillo. Y ya en lo teórico, o sea, se llama, como tú dices, ellos se rotulan, Partido Perú Libre, marxista, leninista, maneteguista, pero por favor, o sea, vayamos por partes. Podríamos hablar varias cosas, todo el programa y más programas, ¿no?, criticando a su ideario, su programa. Para empezar, el señor contempla, para empezar, lo que dice ese señor, lo que postula en ese programa supuestamente marxista-leninista es cuestionable incluso desde el propio marxismo-leninismo, por una sencilla razón. Cuando el señor es partidario de un Estado plurinacional. Si hablan de federalismo, es decir, romper la unidad de la patria. Exactamente. No, ya dijo, ¿no? Si en caso Keiko Fujimori se sale con la suya, nosotros simplemente nos desentendemos de la capital y formamos otro Estado. O sea, eso no tiene nada que ver por lo menos con una teoría definida del marxismo-leninismo. Uy, es alta traición además, sea aquí en donde sea romper la patria es alta traición, ¿no? Claro, él se postula pro Fidel Castro, castrista, ha vivido Cuba 10 años, su mujer incluso es cubana, o sea, el tipo está recontra obsesionado con el tema, pero ni siquiera se da cuenta que en Cuba incluso el separatismo es ilegal, está ilegalizado. Uy, imagínate, ¿no? Tú. O sea, por favor, ¿no? O sea, por favor, ¿dónde estamos, señor Cerrón, si me está escuchando? O sea, usted se postula entonces él habla de un Estado plurinacional. Y hablar de un Estado plurinacional es delicado en el país porque yo tengo familia en el sur del país, ¿no? En lo que es Puno, mi apellido viene de ahí, ¿no? Es un apellido de origen aymara. Y los aymaras allí, ¿no?, toda esa región de Puno, se emparentan bastante con los aymaras de Bolivia. Y yo he estado con ellos alguna vez conversando en Puno, ¿no? Y ellos son partidarios, muchos de su clase política de esta región, en el sur del país, en frontera con Bolivia, de justamente desentender a Lima y irse con Bolivia, o sea, de formar una nación aymara por encima del Estado peruano, o sea,
nos estamos dando cuenta de lo que quiere hacer este señor, o sea, está abriendo la puerta, ¿no?, al separatismo. Hay que tener cuidado con eso, y eso es cuestionable desde el propio marxismo-leninismo, ¿no? Cuando uno lee El Estado y la Revolución de Lenin, ahí habla él precisamente que Marx es unitario, centralista. El Estado centralista, a rajatabla, claro, es el Estado centralista. Yo soy crítico, yo más que del centralismo, ¿no?, soy crítico del limeñismo, que es muy diferente. Claro, que es distinto, exactamente. Yo soy crítico del limeñismo, lo voy a hacer toda la vida, pero yo no soy anticentralista, ¿no? Yo creo en la eficiencia de un Estado central. La Unión Soviética, por último, o sea, eso de las naciones, de repúblicas socialistas, en realidad era un eufemismo porque siempre fue el Kremlin el que mandaba, ¿no? Pero entonces hay muchos defectos, muchos vacíos, muchas deficiencias teóricas del señor Cerrón, que se pretende pues la quinta, sexta, séptima espada del comunismo acá en estas partes del mundo, ¿no? Y eso es con respecto al tema, ¿no?, del Estado, de la teoría del Estado desde la perspectiva marxista, ¿no? Criticándolo, y como estoy demostrando, es perfectamente viable lo que estoy diciendo. Por otro lado, en lo que empata muy bien con las izquierdas caviares, indefinidas, fundamentalistas o enejeras, caniches, es en el tema del aborto, ¿no? Hay un capítulo donde él habla también de que no hay ningún país desarrollado que se haya desarrollado sin legalizar despenalizar el aborto. O sea, con eso, de taquito le está dando la entrada, le está dando un guiño al FMI, al Banco Mundial, porque prácticamente son sus políticas de estos organismos. Efectivamente, y de Biden abiertamente dijo que ahora Biden también, los presupuestos van a tener más dinero para sus fundaciones. Pero qué antiimperialista es este señor, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando, para que nuestra audiencia no se confunda, de esta fuerza que postula al profesor Castillo, pero que él no es el que lo postula, perdón, que lo postula al profesor Castillo, pero que no lo funda es decir, le presta el membrete electoral, pero que también existen estas corrientes de este marxismo residual que se convierten ahora en antinacionales encima, ¿no? No, y hablan también, ¿no?, por decir otra cosa, el tema del aborto, como ya lo mencioné, es no tomar en cuenta ni siquiera, como ellos se postulan, sovietistas, ¿no? Ni siquiera tomar en cuenta la propia historia, claro, demográfica de la Unión Soviética. Natalista de Stalin y la prohibición del aborto en los años 20. O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Lenin era perfectamente un gran estratega, pero no era perfecto, no tenía sus errores, y uno de sus grandes errores fue, legalizar el aborto en el país más grande del mundo. Si ahora sigue siendo un país con población bastante limitada con respecto a su territorio, imagínense a inicios del siglo XX, o sea... Por el imperio, ¿no? Claro. Pero Carlos, pues debemos de conducir hacia el final de nuestro programa. Sí. Vamos a hacer otro, sin duda, o sea, va a haber una segunda parte, sin duda. A tu servicio. Claro que sí, y yo quiero cerrar con esto, y una breve conclusión tuya, simplemente glosar, vamos a dedicarle otro programa, ese fue, digamos, de presentación, de introducción a la figura del profesor Castillo. Entonces yo me compendiaría todo lo que ahora acabamos de glosar, lo que dijo nuestro amigo Carlos, compendiaría en esto, es decir, yo creo que la primera vuelta de elección del Perú demuestra que hay falta de una fuerza, sea de un lado, sea de otro, que aglutine a mayor sectores del electorado, es decir, está muy fragmentado electoralmente, políticamente, la sociedad peruana, y por eso esa primera vuelta electoral, que bueno, no, pero ni de tercios, ni de chiste, de 10, de 15, de 7, de 8%, de 18%, que fue lo que tuvo el profesor Castillo, es decir, estamos ante una situación en términos de la primera vuelta electoral donde el demoliberalismo y la misma situación de la estructura política y económica de la sociedad peruana deviene en esta gran disipación de fuerzas, es decir, que no hay una fuerza general que logra acumular un 30% o un 50% en la primera vuelta. ¿No? Sí. Y en la segunda vuelta se polarizan estas situaciones entre la derecha liberal, que ahora empieza a asumir estos valores, estos principios sociológicos, morales, éticos del progresismo, del fundamentalismo, de la izquierda fundamentalista interesante, y polariza en este particular caso con el profesor Castillo, que es más bien de una vertiente nacionalista, incluso dentro de la izquierda definida, en tanto se opone tan radicalmente a esos elementos de la izquierda fundamentalista, pero que sin embargo lo que ahora nos ha expuesto nuestro amigo Carlos es tanto las limitaciones
de la práctica política del profesor Castillo, de su formación, por sus orígenes, de esta, bueno, no lo digo yo, porque yo soy muy respetuoso de la política interna de nuestros países, pero repito lo que dice Carlos, es decir, esa falta de visión estratégica, ¿no? Que, a ver, yo escuchaba al profesor Castillo decir, porque está convocando una asamblea constituyente si gana, como si rehacer la constitución fuera refundar al país, ¿no? Y de ahí surge la patria nueva. Hombre, esto se lo crean los abogados, con todo respeto, pero nosotros no. Entonces, en suma, ese es el contexto, y en términos económicos, lo que está ahora claramente definiendo Carlos es nada que ver con comunismo, una lejanía con Sendero Luminoso, esta ligazón en algunos temas, como digamos vertiente histórica, con el general Juan Velasco Alvarado, que invité a Carlos, vamos a hacer un programa solo sobre Velasco Alvarado. Carlos conoce muy bien el tema, y es una figura que hay que estudiar. Y en términos económicos, yo cierro con esto, y para que Carlos dé su conclusión. Es decir, en términos económicos, si lo comparamos, por ejemplo, respecto a López Obrador, yo desde luego soy un hispanoamericanista y soy un nacionalista mexicano, yo soy un patriota, en ese sentido, de la vertiente del nacionalismo mexicano, que viene del PRI nacionalista, y de Cárdenas y la Revolución Mexicana. Entonces, la definición tan clara, tan tajante, que el profesor Castillo toma de decir, vamos por una economía mixta, en lo que eso se entiende en términos prácticos, ¿no? Y hablar de una economía nacional industrial, lo empieza a hablar, da un ejemplo, por ejemplo, con el caso de la producción de papa, de que está, bueno, lo leí en la prensa del Perú, ahí parece unos conflictos en cuanto a su abastecimiento al mercado interno, pero se está exportando. Y entonces dice el profesor Castillo, lo principal es abastecer el mercado interno y el tema de la industria. Y al principio, en la primera vuelta, eso lo quiero subrayar, el profesor Castillo mantiene una bandera que yo comparto, que yo creo firmemente en ella, que es los recursos naturales y energéticos deben estar bajo el control del Estado Nacional, o sea, en términos de propiedad pública, porque son vitales para los procesos de industrialización, y además que no nos engañemos, si eso se queda a la libre empresa, ¿quién los va a cooptar? Los anglosajones, a ver si nos enteramos, los anglosajones. Entonces, es vital que eso esté en manos del Estado Nacional, porque luego en España también eso parece, se confunde, no, eso es que cae en manos de los anglosajones, y somos hispanistas, no les vamos a entregar las venas de la patria a los anglosajones, naturalmente, ¿no? Entonces, el profesor Castillo proponía la nacionalización de las minerías, de la minería, del petróleo, de los gasoductos, del gas, de la industria eléctrica y de puertos y aeropuertos que se privatizaron en las épocas liberales. Lo mismo que pasó en México, es decir, este proceso de liberalización pasó en México, y aquí, ¿quién detuvo el proceso de entrega de los bienes nacionales? López Obrador, que detuvo la privatización y trata de fortalecer Pemex, que es nuestra petrolera, CFE, que es la empresa pública de industria eléctrica, y que ya estaba en manos de la Shell y de los anglosajones, ¿no? En ese sentido, me gustó algo, y cierro con esto, el profesor Castillo, conforme va avanzando la elección, pues tiene que moderar esto, pasa segunda vuelta y acuña y dice, nacionalizar no es expropiar, es poner al servicio de la nación, y que los impuestos que pagan las empresas extranjeras, pues sean mayores o sean más proporcionales, pero es clara el objetivo nacionalista del presidente, del profesor Castillo en ese sentido, es decir, es algo muy interesante, y que, esa es mi conclusión, las fuerzas que desde España son patriotas de la unidad nacional de España y creemos en la comunidad hispánica, no tiene que equivocarse en dónde ver posibles aliados estratégicos. No es yendo con la derecha liberal por ejemplo, Axel Kaiser en Chile, o esos pinochetistas, porque eso no lleva a nada. Son los más anglosajones. Es decir, aquí los que defendemos la unidad continental somos los nacionalistas hispanoamericanos. Cierro con esa reflexión, Carlos, disculpa que me haya extendido en ese sentido. No. ¿Tú qué evaluación harías del final de la elección? ¿Qué está pasando? ¿Todavía no cierra? ¿Se ha impugnado? ¿Qué dirías como conclusión de todo lo que hemos dicho? ¿Y qué crees que pasa en la elección? Bueno, mencionaste algo de lo económico. Sí, en efecto, el profesor Castillo ha mencionado de nacionalizar los recursos estratégicos. Está bien, pero hay que hacerlo estratégicamente. Yo no sé con qué gente estratégica. Bueno, yo la verdad, conversando con un amigo, ¿no? Un destacado geoestratega sudamericano, muy relevante, Marcelo Ramírez, conductor del espacio de reflexión estratégica Humo y Espejos, ¿no? Conversando del tema, me dijo, bueno, puede suceder lo que acá sucedió, ¿no? Se le da a gente que no es nada estratégica en absoluto, ¿no? Que está por demás, a manejar áreas estratégicas del Estado, ¿no? Como es justamente el tema de los recursos, y eso ya se sabe en qué termina, ¿no? Yo estoy perfecto, yo como nacionalista que soy, como patriota, y sabiendo perfectamente, conociendo,
de que así se han hecho las potencias, estoy perfectamente de acuerdo, pero esto guiado por un Estado estratégico, no por un Estado empírico que todavía sigue existiendo y que la verdad, al juzgar por los que le rodean al profesor Castillo, tanto por la izquierda caviar fundamentalista, ONGera, abortista y transgenerista, como por el marxismo más vulgar ¿no? del líder de su partido, que es Cerrón, ¿no? O sea, ninguno de los dos veo que puedan hacer eso a la altura de las circunstancias, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a lo económico, creo que ya lo estoy dejando claro, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar después, ya para cerrar? Bueno, sucede que ante su nueva tercera derrota, ¿no? La señora Keiko Fujimori, es que para ella es muy difícil, ¿no? Para ella no es una opción perder. No es una opción perder porque tiene un montón de juicios por casualidad, entre comillas, de corrupción que le pesan tremendamente y no va a ser nada afortunada ni para ella ni para los suyos. Entonces, no es una opción perder, porque de perder, definitivamente puede volver a la cárcel otra vez, ¿no? Claro, porque estuvo presa, que no se olvide eso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es muy delicado para ella, ¿no? Para el profesor Castillo, diga, hay que ser sinceros, pues, o sea, es una raya más al tigre, ¿no? Definitivamente, porque él ni si lo esperaba, ¿no? Hay que ser sincero, no, yo soy sincero, pues, ¿no? Yo conozco a mi gente. Eso. Entonces lo digo como lo veo, ¿no? Claro, Entonces, claro. una cosa así, que no, entonces no hay tanto. En cambio, para la otra señora sí, uy, 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 va a ser algo apocalíptico, catastrófico, ¿no? En su vida. En este contexto, Keiko Fujimori, ¿no? Yo la verdad digo, gane quien gane, ¿qué tan victorioso puede sentirse alguien que gana por milésimas? O sea, ninguno, ¿no? Yo no sé cuándo volverán los tiempos en que ganaba un presidente ya pues por 5 puntos, por 6 puntos, ya creo que se acabaron esos tiempos y son milésimas las que se llevan, ni siquiera un punto, ¿no? Nunca hemos tenido una elección así, nunca se ha visto, ¿no? Esto es realmente raro. Ha sido muy entretenido, dicho sea de paso, estar ¿no? en todo el proceso. Ahora Keiko Fujimori, ahora no, ya hace ¿no? Una semana ha levantado lo que son pedidos de nulidad ante supuestas fraudes, que bueno, que también no está esclarecido del todo, ¿no? Se están encontrando ciertos fraudes efectivamente por parte de Perú Libre, pero yo digo, o sea, siempre, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, o sea, no le está diciendo un partido, pues el fujimorismo, todos sabemos lo que es la inmoralidad y la antiética hecha carne, pues entonces alguien que se queje por esto, denuncie esto, como que un poco raro para que le cree el público, ¿no? Y en este proceso sucede que se están retardando, ¿no? Técnicamente Castillo ya ganó, sino que ahora sucede que están retardando que lo elijan. Es muy probable, ¿no? Es un escenario que en ciertos círculos de la inteligencia peruana ya se barajan, ¿no? De que esto yo he estado, ¿no? enviando algunos documentos a Argentina sobre el tema que me han estado pidiendo y ahí el diagnóstico que doy a partir de estas conversaciones con gente de inteligencia, entre otros, es que esto yo lo escribí antes de que salga al 100%, ¿no? El conteo total. Y yo postulaba ahí de que esto lo está haciendo el fujimorismo, no para ganar, que es ya muy, muy difícil, y así fue, sino para retardar justamente, ¿no? La transferencia hasta el 28, en que de ser así, en que lleguemos a nuestros 200 años de independencia el 28 de julio y no exista presidente a la vista, el que asuma la presidencia automáticamente y por vía constitucional sea el presidente del Congreso, que es muy probable que sea el congresista más votado, que ha sido últimamente el exalmirante Montoya, de este partido de Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que prácticamente, claro, del señor que dije que es conservador y todo lo demás, que esa gente prácticamente ha votado totalmente por Keiko Fujimori, y es que esa es la verdad. Las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen la balanza más del lado derecho que del lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo que está buscando el fujimorismo, por activa o por pasiva, es buscar un golpe, si se quiere, ¿no? Desde una perspectiva constitucional al no tener presidente y asuma el señor Montoya, ¿no? Y llame a nuevas elecciones, ¿no? O por otro lado, que también ya se está barajando últimamente, es que hasta el 28, ¿no? Tenemos mucha gente concentrada en Lima ahora con fines políticos. El 19 convocaron a una marcha supuestamente en defensa del voto, los de Patria Libre, los de Perú Libre, ¿no? Los de Perú Libre. Los de Perú Libre con el profesor Castillo, y
ahí un día antes, el 18, los fujimoristas también, ¿no? También, o sea, ese mismo día citándose en Lima. Entonces, es decir, eso puede generar una tensión y puede acabar en un enfrentamiento que sería nefasto, ¿no? La gente sigue allí. La gente sigue allí. Algunos despistados, como Agustín Laje, ¿no? Hablan de que no se están generando las condiciones para una guerra civil, pero bueno, yo no creo que una guerra... Con todo respeto, ese Laje son esos ignorantazos de que no saben cómo enfrentarse a la izquierda fundamentalista y dicen cualquier cosa, ¿no? No, exactamente, pues, no son un Dalmacio Negro, por ejemplo. Exactamente. No, Sí. estamos años luz. Y dice que se gestan las condiciones necesarias para un golpe, para una guerra civil. Yo no veo tanto eso porque no hay tanta definición ideológica. Claro, no es que los que han votado por Castillo sean marxistas, leninistas. Exactamente, sean unos nacionalistas y ganó con el 18%. No. Simplemente han votado por Castillo porque no quieren votar por Keiko Fujimori. Punto. Y los que han votado por Keiko Fujimori no han votado porque sean ultraderechistas, claro, ¿no? Simplemente porque no les han dicho que el profesor Castillo es el comunismo y en fin, ¿no? Nada más. Así de simple. Como sociólogos sabemos que en el electorado no priva de que el pueblo arrope una ideología y patria o muerte, eso difícilmente pasa. No, nada que ver, menos aún en esta ficción demoliberal, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, Carlos, pues debemos concluir. Y con esto termino. Entonces, claro en ese contexto de tensión es posible que se den de repente conflictos importantes en la medida de que van a justificar un golpe de Estado, ¿no? Si esto sigue así y de repente de uno o de otro bando no se siguen intensificando las contradicciones, es probable que se vea violencia, no al nivel de guerra civil, pero sí lo suficiente como para justificar, ¿no? Avalar la intervención de las Fuerzas Armadas, que como ya menciono, tienen la balanza más del lado derecho, más del fujimorismo, que del otro lado, ¿no? De ser así, se anularían las elecciones y vendrían otras con pronóstico reservado. Eso es. Bueno, pues este programa fue descriptivo, expositivo, en buena medida, interpretativo en algunas partes, pero era sobre todo exponer las situaciones, los fenómenos que están aconteciendo en el Perú. Creo que ha sido un programa muy nutrido, donde damos muchos datos a nuestra audiencia para que pueda un poco penetrar más en esta situación e investigar más por su cuenta lo que crean pertinente. Y vamos a hacer un segundo programa, sin duda, en donde ya esté el resultado definido. Dejemos que pase unas semanas, acaso un mes, para ver qué sucede con el resultado electoral definitivo, y nos vamos a volver a encontrar aquí con mi amigo Carlos, que conoce profundamente la patria peruana, y a dedicarle un programa al general Juan Velasco Alvarado, que es una figura que con eso a mí me interesa mucho. Yo me despido. Esto fue Trato Crítico en Hispanoamérica, y para nuestros amigos y nuestros compañeros del Perú, que es la primera vez que tenemos un programa en específico sobre el Perú, y yo quise invitar a estos efectos a mi amigo Carlos. Muchas gracias. Hay una marcha muy bonita militar. Yo soy muy fan de las marchas militares. Y hay la letra de una marcha militar peruana, ¿verdad? Que se llama Marcha de Banderas, y con esto nos despedimos, ¿no? Arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa inmortal. Llevad en alto siempre la bandera nacional. Vaya nuestro abrazo a nuestros compañeros peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Axel. Bueno, a Teatro Crítico, tan importante, muy honrado definitivamente, ¿no? Ya te lo mencioné, lo vuelvo a decir, muy honrado de que me hayan considerado, ¿no? Para ser la voz de mi país, del Perú, en este espacio tan importante, ¿no? En honor al gran Gustavo Bueno, que está, por supuesto, en Cajamarca, en el Perú. Muchísimas gracias, Carlos. Y como siempre, viva Hispanoamérica Unida. Hasta la próxima. Viva Hispanoamérica Unida. Ahí estás. Muy bien. Oye, un gusto. La magia del internet. Pues, ¿qué te parece si iniciamos, licenciado Carlos? Yo pienso que sí, así para, ¿no? Bueno, ahí cortamos. Muchas gracias, Carlos. Extraordinario programa. Yo creo que sí, salió bastante, ¿no? Mari, pues muchísimas gracias. Te dejamos porque ya es tarde allá, ¿no? De todas maneras, Carlos, ahorita escribimos por WhatsApp y comentamos lo que tú creas. Listo, hermano, listo. Cuídate mucho, Carlos. Te agradezco muchísimo. Saludos, Axel. Saludos, Mari.